Buenas, una semana más en nuestra tertulia de Huelva a la Mirilla de Huelva. Bienvenidos a todos ustedes por seguirnos una semana más. Y voy a entrar de principio a presentarles y después haremos algunos comentarios de los temas de actualidad de la semana que podemos tener sobre la mesa. Presentarle primero a mi izquierda en esta tertulia, en mi posición, a José Luis García Palacio Álvarez, presidente de la Federación Onubense de Empresarios desde hace unos meses, presidente también de Asaja, Huelva. Por lo tanto, voy a hablar también del campo y de la campaña fresera que está a punto de concluir. A mi izquierda también está Paco López Villarejo, doctor en Historia y tertuliano habitual en nuestras tertulias. Y a mi derecha, Manuel Flores Caballero, catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, y Juan García del Hoyo, catedrático de la Universidad de Huelva y presidente del Consejo Económico y Social de la provincia, también de Huelva. Y bueno, también a ver si nos hablamos un poco también de la jornada de esta semana, que el otro día la dejamos un poco esbozada, pero no hablamos de ella, de la semana en las jornadas técnicas sobre la recuperación o de la situación patrimonio cultural pesquero que existe y que podría ser incluso un foco, un nicho de atracción desde el punto de vista turístico y de recuperación de tradiciones y costumbres. Yo, en primer lugar, quería, en los principios de esta tertulia, recordar a una figura del periodismo de Huelva que se nos ha ido, Jesús Hermida. No lo he escrito en las redes sociales, pero lo quería decir hoy. Cuando nació Huelva Información en el año 83, un periódico que nació por voluntad de 600 y pico accionistas y que cada uno aportó lo que pudo para que Huelva no se quedara en aquellos momentos sin un medio de comunicación escrito, yo pedí a Jesús Hermida que colaborara con nosotros durante un tiempo y que nos ayudara a sacar el periódico para que tuviera firma de reconocido prestigio, ¿no? Porque claro, los medios que nacen es difícil que pueda fichar figuras y tal. Y Jesús Hermida estuvo colaborando con nosotros diariamente en una columna en la última página del periódico durante bastantes meses, sin ningún tipo de gratificación y sin ninguna petición por su parte de que se lo hiciera. Hoy eso está en la hemeroteca de Huelva Información y por lo tanto está en la historia de Huelva también, ¿no? Yo quiero, desde luego, darle mi pésame a su familia y recordarle como un gran profesional que lo ha sido todo en el mundo del periodismo. También esta semana, y lo hablaremos ahora en la mesa, han salido los datos del paro, que han sido, yo creo que para la provincia, es bastante positivo. Siempre un poco aquí hablamos luego sobre ese tema, pero lo que más me llama siempre la atención es estos datos que da el Servicio de Empleo. No son tan importantes, yo creo, desde el punto de vista del paro registrado, sino más bien desde el número de afiliados a la Seguridad Social. Y ese sí para mí es un dato importante, ¿no? Porque el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado. Y eso significa que cuando alguien cotiza es porque está dentro de la actividad ya empresarial y por lo tanto está trabajando, porque si no, nadie cotiza así. Ha sido también la semana del discurso de investidura, en el que de momento no tenemos todavía gobierno en Andalucía, y ha sido también la semana en el que el Centro de Investigaciones Sociológicas, y voy a dejaros todos los temas un poco ahí para que podáis vosotros elegir por dónde empezar, ha dado las encuestas, una encuesta normal con un muestreo bastante amplio, sobre los resultados que se podrían dar a nivel nacional en este momento, en el cual PP y PSOE están a escasa diferencia, unos 2 puntos, pero por encima está el PP a nivel nacional, baja Podemos y sube Ciudadanos. Sin embargo, luego si lo trasladamos a nivel ya autonómico, pues lo que se produce es un efecto distinto. El PP pierde en Castilla-La Mancha, con un descenso bastante importante, casi de 10 puntos, y ahí hay posibilidades de formar gobierno con PSOE y Podemos en esa región.
En Extremadura pasaría casi lo mismo, porque Ciudadanos no llega a alcanzar votos suficientes como para poder apoyar a Monago, y con lo cual también el PSOE podía recuperar otra comunidad. El PP, sin embargo, aguanta Madrid, pero aguanta Madrid y aguanta Valencia siempre y cuando necesita el apoyo de Ciudadanos. Y mantiene con mayoría absoluta, la única región que mantiene con mayoría absoluta, Castilla-León. Es un poco el panorama general. Hay una encuesta que sí me ha sorprendido porque es la única que se da de una bueno, se da el resultado de Madrid, capital, que es idéntico al de Madrid y provincia. El PP gana. Va a una bajada muy importante en Madrid del PSOE, lo cual sorprende porque es una gran capital, igual que le va a ocurrir en Barcelona. Y sin embargo puede gobernar ahí el PP con el apoyo de Podemos. Y en Sevilla hay casi un empate técnico entre PP y PSOE que va a depender de lo que consiga la lista que apoye Podemos y lo que pueda recuperar o ganar Ciudadanos. Siempre se ha dicho sociológicamente, algún día Paco Cruz, nuestro sociólogo, te lo traeremos de aquí al final de la campaña que se ha iniciado estos días, las campañas ya municipales y autonómicas, que un 10% del electorado suele decidir su voto en campaña, no más de un 10%. Por lo tanto, bueno, si al 10% le añadimos el número de indecisos que también da la encuesta, pues evidentemente podríamos decir que nos encontramos ante las elecciones más abiertas y que nos puede configurar un mapa político en España totalmente distinto al que hemos tenido en los últimos 30 años, casi diríamos. Sí, eso es cierto. Y ya os doy la palabra a vosotros porque he dejado muchos temas encima de la mesa. Quería puntualizar que la encuesta se realizó antes de acontecimientos muy importantes, antes de la detención de Rato, por ejemplo, antes del fracaso de la investidura del Partido Socialista, antes de la dimisión de Pepe Griñán y la hipotética de Manuel Chávez, antes del descubrimiento de situaciones de corrupción muy fuertes como la de Valencia. Quiero decir que no me parece sino un ejercicio, casi un ejercicio de estilo esta encuesta, porque cuando lleguen las elecciones nacionales, si es que llegan en noviembre o finales de octubre o 1 de diciembre, no se van a aparecer resultados mucho a esto, porque van a ocurrir muchas más cosas y todas estas que han ocurrido, si ahora el muestreo se realizara en este momento, creo que la diferencia con los resultados sería bastante notable, porque hay circunstancias a nivel nacional que condicionan realmente la respuesta de los ciudadanos. Quizá en los grandes porcentajes puede que sí. Y lo que tú decías, que nuestro compañero Paco Cruz habla de que un 10% decide su voto en campaña, pues probablemente sí. Eso puede que no sea variable, pero todo lo demás sí. Tampoco la encuesta recoge la dimisión de Monedero en Podemos. Quiero decir que había una serie de acontecimientos puntuales de una importancia y gravedad tan fuerte que indudablemente esa encuesta, no recogerlo, ya está invalidándose de entrada. Bueno, se me ha olvidado decir que esta semana también ha estado la ministra de Fomento en Huelva y ha hecho anuncios importantes, por lo menos anuncios. Anuncios. Los que habéis estado en ese almuerzo de Huelva Información lo podéis contar con más pelos y señales, y me parece que vosotros habéis tenido un encuentro también con ella, le entregaste una carta, me parece, a la Federación Onubense de Empresarios con las peticiones históricas de esta provincia. Sí, bueno, algunas no tan históricas, hay algunas que no son. La histórica es la famosa carretera Huelva-Cádiz, ¿no? que a todas luces parece que a quienes nos importa es a los onubenses, a los gaditanos no tienen tanto interés en esa conexión, puesto que la provincia de Cádiz, su principal crecimiento es hacia el este, hacia Málaga, ¿no? Pero bueno, sí, ha estado, ha anunciado 3 o 4 cosas. Yo la verdad es que, hombre, me sorprendió la presencia de la ministra y de la ministra onubense, Fátima Báñez, pero lo cierto es que yo esperaba más cosas, considerablemente más cosas, ¿no?
incluso bueno, el anuncio de una inversión en una vía de comunicación como la A49, cuya el 80% de las obras se producen en la provincia de Sevilla, no creo que tengan que venir a Huelva a anunciarnos inversiones de ese tipo, ¿no? A mí, hombre, me quedó resquemor en el sentido en que todas las obras que se han estado, que anunció la señora ministra, que es bueno que se invierta en Huelva, pero están en un plazo de ejecución entre 4 y 7 años, ¿no? Y no son definitivamente las obras que todos anhelamos, ¿no? De la Nacional 435 estamos hablando del desdoble de la variante de la variante de Triguero Beas, que eso, bueno, tampoco va a resolver gran cosa. Tampoco. Lo importante es tener una vía amplia que recorra de sur a norte nuestras provincias. En la cuestión del ferrocarril, que yo creo que creemos que es una infraestructura absolutamente básica para el desarrollo de muchas cosas, sobre todo, además del turismo, sobre todo la movilidad propia de la provincia, pues bueno, pues anuncia que nos vamos a recortar casi en 40-45 minutos la llegada a Sevilla. No se han hablado de horarios. Yo tuve la ocasión de compartir la mesa de la comida con el presidente de Adif y yo desde luego no lo vi convencido en que ni la alta velocidad llegara a Huelva ni que se ampliaran masivamente los horarios. Y el problema que tiene Huelva es que, entre otras cosas, los horarios que tenemos los trenes son absolutamente nefastos. O sea, viajar a Madrid y volver en el día significa tener un rango horario muy complicado, porque es justo antes de comer y justo después de comer, y te tienes que venir para Huelva, ¿no? Entonces, para tener una jornada amplia en Madrid tienes que hacer noche obligatoriamente, ¿no? Y después, desde el punto de vista turístico, el horario, cuando tú te llegue un turista que llega a Sevilla y desde Madrid viene en tren a Huelva, llega a las 10:30 de la noche y tiene que ir a la playa, a Islantilla, ¿quién lo lleva? Un taxi que te cuesta más que el billete que has traído de Madrid. Entonces, hombre, yo creo que está bien las inversiones que planteó en el ferrocarril, pero sin lugar a dudas son insuficientes. Yo, por el contrario, pienso que como estamos en campaña electoral, Huelva, digamos, es proclive a que metamos una nueva sala en el Museo de las Ilusiones, ¿no? Después de los puentes que nos prometieron, después de las sucesivas promesas, como han sido la famosa estación con 30 plantas, es decir, no quepa la menor duda que los políticos se caracterizan por ser originales, ¿no? Y que la ministra venga ahora, cuando prácticamente se pone en duda de que de alguna forma tenga una mayoría absoluta el PP en las generales, pues está diciendo que lo que le quedan son unos escopitajos ya de su recorrido como ministra, ¿no? Entonces, adquirir compromiso cuando sabe que de alguna forma la puerta de salida la tiene próxima, pues es un insulto al onubense. Yo me gustaría enormemente que fuera, al menos parte de las promesas fueran realidades, pero es que estamos cansados, llevamos ya 40 años, 50 años escuchando tonterías, ¿no? Pero las tonterías las escuchamos siempre en periodo preelectoral. Claro. Lo que yo el otro día no pude ir a esa comida, que íbamos a ir, Fernando y yo, porque casualmente yo cogí un gripazo enorme, un resfriado enorme, y Fernando estuvo con una indigestión, pero ciertamente un amigo que estuvo allí me contó toda la comida y las intervenciones y las preguntas, y cómo pasó por alto a preguntas interesantes que esta persona le hizo y que no se las pasaron o consideró conveniente. Y yo digo, las propuestas de la ministra tenían el nivel surrealista suficientemente alto como para, en el estupidómetro de las promesas de los políticos de los últimos años, llegar a un nivel razonable, o se ha quedado muy bajo en el surrealismo. Cuando empezamos a analizar en el Consejo Económico Social qué se podía hacer a corto plazo, que para la provincia de Huelva era coger el trazado del AVE y hacer lo que eran los 2 primeros tramos de Majadavique a Sanlúcar, básicamente, que es la propuesta que ha hecho la ministra, y que era utilizar esa vía, ese trozo, unirlo con la vía convencional, mientras que se termina la línea del AVE. A mí me sorprendió mucho la intervención porque criticaba el proyecto, decía, de 1.000 millones de los gobiernos anteriores de AVE para Huelva, y claro, lo que te propone es la mitad de recorrido con la mitad de coste, y teniendo en cuenta que los costes de construcción han bajado. Lo que más me sorprendió de la intervención de la ministra fue no su intervención, sino la relación del público. Y me explico, creo que José Luis también se daría cuenta, y eso lo dije incluso al alcalde cuando terminó el acto. Solo hubo 3 mesas que aplaudieran los silencios de la ministra, 3 mesas, y no eran gente de Huelva. ¿Que aplaudiera qué? La intervención de la ministra.
3 mesas eran gente, la mayoría eran que habían venido con la ministra desde Sevilla y de fuera, o la gente del Partido Popular que estaba sentada en un par de mesas. Y me sorprendió muchísimo, porque estaban todos los onubenses que estábamos allí, con los brazos cruzados. No, pero el alcalde sí aplaudió. Sí, el Partido Constantemente. Popular. Y su clac también aplaudió. Entonces eso es lo que yo percibí allí. Y aquí fue, sintió vergüenza ajena de los aplausos en algún momento. Claro, el desánimo de los que estábamos allí y la falta de convicción en lo que nos estaban diciendo, también porque se había anunciado 2 días antes de que venía a contarnos que iba a poner el AVE. El AVE no se va a instalar jamás, lo dijimos aquí hace ya un año. Un atajo en la vía convencional para llegar a Huelva un poquito antes, ¿no? Entonces es un poco duro. Pero hay que tener en cuenta además que cuando se habla de una lanzadera a Sevilla, la cual posiblemente podamos estar todo el mundo de acuerdo, ¿qué ancho tiene la vía? Porque claro, si no es el ancho de la alta velocidad, nunca llega a la alta velocidad. Para no tener Manolo, si ya te lo ha dicho la ministra cuando te ha dicho que va a adelantar, va a ganar 45 minutos. Me imagino que 45 minutos sobre lo que tarda ahora mismo el tren. El tren tardará 2 horas prácticamente. Pero lo que te quiero decir hora, es que hora 40 minutos. En alta velocidad serían 25 o 30 minutos. No, de cualquier forma hay una cosa. Fuera alta velocidad. Pero como no es alta velocidad, va a ser una hora y pico. Con lo cual es una condena sí, pero para Huelva. tú puedes poner traviesas convencionales. Tú puedes poner el tramo ese traviesas convencionales y un transponedor dejarlo donde está. O puedes poner ese tramo de alta velocidad y el transponedor ponerlo en San Lucas. No, pero a mí lo que me preocupa es el ancho de vía. Sí, eso, el ancho de vía. Claro, él está diciendo exactamente el ancho de vía, que el ancho de vía se produce ahora en Malpica, ¿no? Claro. Y él dice, bueno, pues por lo menos que lo lleven hasta San Lucas y por lo menos ya tendríamos adelantado eso, ¿no? Si quieres hacer la línea, transformarla en alta velocidad, un tramo nuevo, el tipo de traviesa que se utiliza, tú puedes transformarlo rápidamente, en 10 kilómetros al día, con una maquinaria, porque son traviesas extensibles. Entonces, tú haciendo el trazado, si lo que hacen es el proyecto del AVE, si lo que tiene previsto es el proyecto del AVE, pero con traviesas convencionales, bueno, lo que estaba describiendo parecía, ¿eh? Porque es que además, con los plazos que marcaba, no puede ser otra cosa. Tú un proyecto nuevo tienes que sacar a concurso el proyecto, sacar después el estudio de impacto ambiental, ponerlo para información pública, eso son 4 años más. Bueno, pero es que no hay que licitar. Habló de licitar. Yo leí titulares de licitar una inversión de 400 millones, ¿no? Sí, una pequeña modificación. Por lo que... Sin presupuesto aprobado este año. Digo yo, entonces, licitar supone que tiene que haber una dotación presupuestaria. No la hay. Si no hay dotación presupuestaria es porque ni se va a licitar, ni se va a dotar de otra inversión. A mí lo que me sorprende es que todavía nos sigamos entreteniendo mascando este hueso. Sí. Porque yo no sé cuántas legislaturas nos hemos tragado ya los onubenses. Cuando tú decías, Manolo, los 3 puentes de Punta Umbría, la estación de Calatrava, el AVE, un aeropuerto hace unos pocos de años, y seguimos mascando este hueso. Y seguimos la sociedad onubense esperando a que alguien, con su halo divino de político, evidentemente, dependiendo en qué momento gubernamental esté el partido que represente, venga aquí con la varita mágica a echarnos las migajas que nos han echado este tiempo atrás. Ni las migajas nos echan. Ni las migajas. Ni las migajas. No, migajitas. O sea, que me sorprendió además, tú que estuviste en ese almuerzo, estuvisteis vosotros, me sorprendió que no hubiera nadie de otros partidos que no fuera el Partido Popular, aparte de distintos sectores de la sociedad onubense que sí estaban, la prensa, la universidad, la ciencia, el mundo empresarial, sí estaban, pero de otros partidos no había nadie. Entonces hay 2 cosas que me sorprenden muchísimo. O a los otros partidos no les interesa defender la infraestructura ni lo que la ministra pueda proponer para Huelva, y entonces por eso no estaban en ese encuentro, o por otra parte su torpeza política me parece impresionante. Porque si dice, es que son nuestros enemigos y no vamos a ir a nuestra mano. Mira, hay una cosa clarísima, tus amigos tenlos cerca, pero a tus enemigos más cerca todavía. Y entonces, si tú tienes esa filosofía de la negligencia como bandera para ponerte a solicitar gobernar esta ciudad o esta provincia, la verdad es que es un poco triste. Lo que no podemos negar bajo ningún concepto es que estamos prácticamente en campaña electoral. Entonces, un acontecimiento de este tipo, cuando llevamos 40 o 50 años con esta situación, te viene una ministra a darte un grupo de promesas, es prácticamente... no hay por dónde cogerlo, es impresentable. Pues yo soy un responsable de otro partido y voy allí a decirle, señora ministra, usted está engañándonos una vez más. El político no se ha enterado todavía que hay una población que por día está presentando su indignación de manera continua. Es decir, que salgan a flote estos nuevos partidos sin infraestructura siquiera, sin dinero,
y Sí, estén eso es lo castigando a los sorprendente. partidos que están arrasando sus siglas, trae como consecuencia que el político se tiene que enterar que no se puede ya seguir haciendo lo mismo. ¿Pero han reaccionado? En No. absoluto. ¿Te Esta es una acuerdas prueba. de la frase que estábamos hablando? La irresistible vocación al suicidio. Exactamente. Y Inevitable. Y no salen de ella. Sí, cuando terminó la No intervención de la salen de ministra, esa vocación. No sale, no Cuando sale. terminó la entrevista de la ministra, cuando estaba sentado en la mesa a la mía, yo me había llevado dos libritos sobre la infraestructura ferroviaria de la provincia, entonces me levanté, me acerqué a la mesa, le di uno a cada una de las ministras y digo, mira, esto lo leí en el AVE cuando lo cojáis en Sevilla para ir a Madrid, ¿vale? Y de camino veis cómo estamos en Huelva. Y bueno, me lo cogieron. Se lo tenía que haber dado en un macillo de papeles grapado, mal grapado, Ya. para que hubiera visto nuestra vieran. pobreza infraestructural. Porque se va a dar un buena libro presentación, perfecto. claro. Así dice, coño, tienen para hacer este libro, mira qué buen gusto tiene para hacer este libro. No También, puedo también. olvidar que cuando Rajoy hizo la campaña en la Plaza de las Monjas, que lo vi por televisión, prometió a Perico, al alcalde, que el AVE llegaría a Huelva en su mandato. ¿Eso quién se lo prometió? Rajoy. Rajoy. Y se sentaría con el alcalde para darle una solución al tema de los fosfoyesos. Bueno, pues terminó la legislatura y ahora va a venir a Ya también decirnos periodo que dentro de preelectoral. 4 años va a montar unas vías que no son ni Pero siquiera no te las de alta preocupes, velocidad. claro, que no las va a Pero montar. está claro. Pero vamos, se lo cree ya ni quién, ¿no? Pero no las va a montar, ni nos va a cambiar los trenes que no podemos ni leer cuando vamos a Madrid. Porque parece que nos ha entrado algo. Yo estaba preocupado hasta que me bajé, digo, me habrá entrado a mí unos temblores aquí que no puedo ni leer ni escribir. Me leí uno escribió y el WhatsApp. Intenta escribir el Bueno, WhatsApp. el WhatsApp ya con el corrector del iPhone, que además es un canalla, Pero eso ya ha pueden sido, mandar en mi barbaridades. opinión, ese ha sido el cambiazo que más ha dolido. Porque antes había por lo menos unos trenes que estaban con una calidad y podías trabajar. Sí, Y ciertamente. bueno, y aunque el horario era malo, ¿no? Pero los trenes estaban bien acondicionados. Pues nada, nos pegaron el cambio. Oye, nadie le preguntó se llevaron por el esos cambio trenes ese hacia el de norte, tren. seguramente hacia Galicia, y nos trajeron estos trenes. Porque vosotros habéis sufrido el cambio de trenes cuando habéis viajado a Madrid. El presidente de hoy decía que es que no hay una masa poblacional suficiente como para poner una mayor discreción de horario. Pero vamos, la Red Nacional de Ferrocarriles del Estado es una red de servicio público, no es una red que tenga que buscar la rentabilidad comercial o económica, sino que tiene que buscar el servicio a los ciudadanos y la atención a los ciudadanos. Aparte Aquí que no yo creo estamos que equivocados. sí, primero está el servicio, que sea bueno y horario Sí. adecuado para que la gente pueda entrar, porque muchos de los que van a trabajar a Madrid, a hacer la jornada con los horarios actuales que es no, absolutamente imposible. imposible. Entonces, Yo voy a claro, tú alguna estás reunión espantando de la academia y me a- tengo que quedar a dormir. Y la reunión es a las 4:30 de la tarde. Bueno, pues yo ya me tengo que quedar a dormir. No tienes posibilidad de volver. Ni puedo llegar con tiempo de organizar una comida. Ya por teléfono ya voy directamente. Pero me tengo que quedar a dormir. No puedo volver. No puedo volver. De todas maneras, y el dato positivo José Luis, tú estás más en el mundo de la empresa, de la evolución del desempleo en Huelva, ¿es pura estacionalidad? ¿Mejor cosecha este año del sector? Bueno, el sector de la fresa, el sector de las berries en general. De la ya verde. no Bueno, es eso la sí, yo creo que ha fresa, sido importante, creo que ha cambiado la mentalidad. Yo creo que este año se hombre. puso un cambio grande de mentalidad en el hombre, sector. y los próximos 5 años van a ser muy importantes para terminar de autorregularse el sector debidamente, ¿no? Sabéis que desde la Interprofesional de la Fresa hemos impulsado la creación de una IGP, ¿no? De fresas o berries de Huelva. De ahí estamos dándole vuelta. Vamos a ver si sale, tenemos suficiente perspectiva e intentamos hacerlo lo más amplia posible. Pero, hombre, la campaña este año ha sido buena. O sea, el hundimiento de los precios que ha habido estos 2 años atrás, después del parón de Semana Santa, que siempre ocurre en Jueves y Viernes Santo, ese fin de semana, pues bueno, se vino el precio abajo, pero bueno, ahora está repuntando, ¿no? Y eso significa que, bueno, que la campaña, si bien con estas temperaturas no va a durar 20 días más, pero, hombre, que yo calculo que las 2 semanas que vienen van a seguir permaneciendo muchos trabajadores en el campo, y eso, bueno, es positivo, es estacional. Una parte importante de la mano de obra de Huelva procede de la agricultura, y la agricultura es una actividad estacional a la intemperie, con lo cual dependemos mucho de la climatología. Y en La ese climatología sentido, no se ha portado mal este año, yo creo, ¿no? Que la climatología no se ha portado mal este año con los productos. un bien alto, un notable en algún momentito, pero Bueno, nunca llueve a gusto de Tú todo. hablabas me parece, la pasada tertulia de Alemania, Sí. que Alemania tiene bastantes hectáreas también de fresa. Sí, pero la producción de fresa europea no tiene absolutamente nada que ver. Es porque es curioso, Siempre se habla mucho de la doble moralidad, y hay doble moralidad en todos los aspectos, incluso en
la del propio consumidor y el legislador y el regulador en cuestiones agrarias, ¿no? La fresa en Huelva, no olvidemos que se produce de forma natural. En Alemania, Holanda, Polonia quizá algo menos, pero la tecnología productiva de Alemania y Holanda es absolutamente artificial. Utilizan calefacciones y luces, porque ellos empiezan a producir ahora en breve, ¿no? Ya con picos de producción altos. Y eso es absolutamente unos costes de producción descomunales. Hombre, no nos hace competencia con nosotros porque ellos empiezan cuando nosotros prácticamente hemos terminado ya, ¿no? Pero bueno, el consumidor se la traga y sin embargo a nosotros nos han hecho muchos años campañas negativas que si nosotros cultivamos bajo plástico, y bueno, y ustedes bajo vidrio y con calefacción a base de gas y con luz, ¿no? Pero bueno, eso es una guerra en la que no nos tenemos nosotros que meter y que evidentemente ni Alemania ni Polonia. El año pasado, como hubo un invierno muy suave, se adelantaron las producciones de esos países. Pero el solapamiento con nuestras producciones tampoco fue una cosa como para desesperarnos, ni mucho menos. Bueno, además esta semana ha sido noticia un tornado que se ha dado bastante importante en Alemania y que ha destrozado prácticamente una ciudad, por lo visto, histórica. Con lo cual significa que su climatología no debe estar muy bien en este momento. No, y además están despuntando mucho con el tema de las frambuesas y la mora y el arándano. El arándano, sí. Es decir, que dentro de los nuevos cultivos... La fruta de hueso también, ¿no? Pero en menor medida. Aquí la cuestión es que nosotros estamos en una zona privilegiada de cultivo. Andalucía y sobre todo la parte occidental de Andalucía. No tiene nada que ver con Almería, que también tiene unas cualidades especiales, pero bueno, Huelva, hace unos días hablando con un agricultor muy amigo mío, dice, es que en Huelva tiras cualquier cosa y con un poco de agua, tienes luz, tienes sol, tienes temperatura, incluso en invierno, pues eres un gran productor. Pero nos hemos especializado en hacer productos muy exclusivos y con un alto retorno económico, ¿no? Y además, hombre, sin práctica competencia en Europa en los momentos de nuestras buenas producciones, ¿no? Porque tanto que se ha dicho de Francia también, Francia no es una competencia para la fresa de Huelva. No, Marruecos un poquito, Italia algo, pero hombre, yo creo que la punta de lanza que tiene ahora mismo el sector entre manos de identificarse, hay que decir que a partir del año que viene hacemos una campaña de 3 años que ha patrocinado Europa y el Ministerio por algo más de 3,5 millones de euros de promoción para promocionar la fresa de Europa. Pero vamos a promocionar la nuestra, porque hasta que tengamos la IGP no podemos promocionar la fresa de Huelva, ¿no? Claro. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en unos momentos en los que Europa no va a estar produciendo fresa y la que tendrán que consumir será la nuestra. Ya, pues yo creo que es un dato por lo menos alentador. Sí. A raíz de lo que dice, yo veía hace ya como 7 o 8 años una finca en Toledo para el cultivo de maderas, ¿no? Que realmente las maderas nobles a lo mejor tardan 80 o 90 años en que el árbol pueda ir a la corta. Sin embargo, en 18 o 20 años se hacen unas infraestructuras, digamos, en el campo que son más o menos equivalentes a lo que es una finca de naranjos, y que sitúan una zona para tener como una especie de una gran piscina en lo alto, y después tienen el regadío, más o menos como puede ser una finca agrícola. Y me decían, cosa curiosa, dice, la mejor zona para el cultivo de estas maderas nobles es Huelva, por el grado de humedad, me decían. ¿Cierto? Es decir, cosas que probablemente los nuevos cultivos es un tema de los años 60 para acá, pero que nos queda a lo mejor mucho, porque por ejemplo la sierra probablemente, y tú de eso sabes mucho más, sea una zona ideal para la cereza, por ejemplo. Para el cerezo, para madera. Claro. Pero tenemos un inconveniente administrativo, que hoy por hoy en la Junta, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, un cultivo forestal está considerado bosque, con lo cual te legisla medio ambiente, no agricultura. Una de las batallas desde hace ya muchos años por parte de Celulosa, que ahora se ha alargado, ¿no? Pues era precisamente que el eucalipto se considerara un cultivo agrario, forestal dentro de la agricultura, pero un cultivo agrario, de tal forma que tuvieras que ver con agricultura, no con medio ambiente. Claro, tiene algunas afecciones medioambientales, pero claro, yo precisamente hace ya unos años, desde Asaja estuvimos visitando por Oropesa, unas fincas de productora de madera que incluso servían como fondos económicos que venían para invertir porque eso cotizaba en mercados internacionales. Y el problema que nos encontrábamos es que allí estaba bajo el amparo de la agricultura, pero en Andalucía estaba bajo el amparo medioambientalista.
y traértelo aquí era un desastre. Era un desastre porque el bloqueo era descomunal. El cambio de uso del suelo ya tiene que ser sobre suelo forestal. Si tú metes un galimatías administrativo que muchas veces cohorta las posibilidades expansivas empresariales. A nivel europeo no es posible. No, para que todo vaya... eso son normativas que competen directamente a los gobiernos y dentro de los gobiernos incluso están transferidas, como en el caso de España, a las comunidades Entonces, autónomas. por ejemplo, el cultivo de la fresa silvestre y del granado silvestre en las zonas medio centroeuropeas y demás, en eso le compete, cuando está en pleno bosque, le compete a Pero es que eso no es cultivo, Paco, eso es recolección. Pero, porque es silvestre. Sí, pero consigue unos precios altísimos en los Sí, mercados. pero las producciones son pequeñísimas. Son pequeñas. Es que no hay prácticamente como ahí. la fresa de Aranjuez, ¿no? Que es la única que hoy por hoy, o la antigua fresa de palo, de Lucena, y todo, que era una fresa muy pequeña, muy ácida. Un sabor riquísimo. Un sabor riquísimo, muy ácida, pero claro, eso no... No es un cultivo, efectivamente, no lleva tenía razón. una... No. Bueno, me vaya a permitir que vayamos unos minutos a publicidad y ahora recuperamos y volvemos con otros temas. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo. El Servicio de Gestión Tributaria de Huelva pone a disposición del contribuyente un sistema de pago personalizado de las deudas de ingreso periódico por recibo. Estos pagos pueden dividirse en plazos mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales o semestrales en función de la opción elegida. De forma muy sencilla, a partir de ahora puedes planificar tus pagos solicitándolo en la oficina más próxima del Servicio de Gestión Tributaria. Tú decides. Recuperamos la tertulia de Huelva la Mirilla de Huelva, una semana más con ustedes, con nuestros tertulianos de esta ocasión, que lo voy a recordar por si alguien se ha incorporado tarde al programa. A mi izquierda está José Luis García Palacios Álvarez, presidente de la Federación Onubense de Empresarios, y más a su izquierda Francisco López Villarejo, y a mi derecha Manuel Flores Caballero, y más a mi derecha José García del Hoyo. Yo un tema que quería un poco preguntarte, los que estáis más metidos un poco en el mundo empresarial y del mundo económico. España, los datos que se están dando de nivel de Producto Interior Bruto, de crecimiento, empiezan a ser ya significativos, ¿no? Estamos hablando ya cercano al 3%, ¿no? Siempre se ha dicho que... además, el número de parados empieza a descender. ¿Detectáis vosotros un resurgir de la actividad empresarial en la provincia? ¿O todavía está muy incipiente
o también, si se ha producido también un relevo del empresario, del empresario. Hombre, yo creo que se empiezan a atisbar señales. Lo que pasa es que, como ocurre en la agricultura, la percolación de la economía hasta la economía doméstica, que es la que ahora mismo está más damnificada, o no se puede considerar más damnificada, es evidentemente mucho más tarde que la macroeconomía. La macroeconomía es la que enseña los primeros síntomas, pero cuando llega la microeconomía han pasado meses, incluso algunos años. Y al contrario, ¿no? Cuando se frena en seco la economía, se frena primero la gran economía, ¿no? Hombre, hay algunas actividades en Huelva que tienen algunos síntomas, pero yo creo que más que síntomas estadísticos, ¿no? Las pymes, las pequeñas y medianas empresas están manteniéndose todavía. Yo creo que todavía no están empezando a crecer con unos dígitos importantes. Juan José seguro que tendrá más datos. A niveles generales, en sectores, bueno, pues la minería ya estamos viendo que las grandes inversiones que se están haciendo en Huelva pero operan en el mercado internacional. Nuestro polo industrial y químico de aquí de Huelva, pues también operan en el mercado internacional, y ellos dicen, no, pues aquí estamos creciendo ya en algunas cosas a 2 dígitos, ¿no? Digo, muy bien, pero eso tiene que llegar todavía, ¿eh? Y nosotros tenemos principalmente pymes en nuestra provincia, ¿no? Pero yo de todas maneras yo creo que a nivel de familia, ¿no? Se ha producido, creo, 2 elementos. Uno, hay menos retención, porque ha bajado los tipos, ¿no?, de retención mensual, con lo cual hay más dinero, aunque luego te lo pagas cuando haga la renta final, veremos a ver si te sale a pagar, pero hay más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Y en segundo lugar, llevamos, me parece, 10 meses en deflación, con lo cual también, evidentemente, el poder adquisitivo podríamos decir, se ha equilibrado más, porque hay más dinero en la familia y los precios han bajado. Eso es malo desde el punto de vista de empresas, porque las empresas creo que están aguantando una situación delicada. La última estimación a nivel provincial, que se ha publicado ahora ya actualizando el cambio de base de la contabilidad regional del INE, es de 2011. Así que no tenemos datos de lo que ha pasado en 2013, 2014, a nivel macroeconómico. Un indicador importante, por ejemplo, fue el que salió esta semana, que era la recaudación tributaria del Ministerio de Hacienda. Había sido descendido. Había descendido. No tanto renta, no tanto sociedades como IVA. IVA es un indicador de consumo. Está claro. Y el consumo se ha hundido. En Huelva está hundido. A nivel nacional está creciendo consumo público. Lo que ha crecido en los últimos meses muchísimo ha sido consumo público. Y en los últimos trimestres la demanda del consumo exterior. Pero el consumo privado español no está creciendo. Las familias no tienen renta. Entonces es un tema todavía preocupante. ¿Por qué? Porque en Huelva, lo comentamos en el último programa, tenemos 20.000, Huelva Capital, por ejemplo, 20.000 parados, de los cuales 8.000 no tienen ningún tipo de ingreso ni prestación. El consumo no puede subir. ¿Toda la inversión quién la está realizando? ¿El Estado o las empresas? El Estado. El Estado, como lo hizo el dictador Primo de Rivera entre el 23 y el 30 para darle un empujón a la economía para que no se terminara de hundir de cara a Europa. Esto es ciclo electoral. Eso está estudiado en toda la por eso de economía. Es decir, estamos dando unas elecciones y un político, ¿qué es lo que hace? El primer año, si tengo que subir los impuestos, cuando los subo. El segundo año, si tengo que subir, sigo subiendo y voy ajustando costes y tal. Y el último año es cuando hago una política expansiva. Este año que ha habido un crecimiento de endeudamiento que se va a poder permitir el Gobierno porque ha bajado el coste de la deuda pública y, por lo tanto, a pagar menos intereses puedes irte a incrementar la deuda, y se ha destinado ese dinero en inversiones públicas y en crecimiento del empleo, por primera vez, del empleo público. Entonces, claro, esto permite... Después de las elecciones habrá una caída de la inversión pública. El plan de empleo que se ha puesto en los municipios, que han sido en la provincia de Huelva unos 20 tantos mil trabajadores contratados coyunturalmente, por contrato de 2 meses, 3 meses, cuando pase el número de cotizantes en la social baja, y baja mucho. Y yo me temo que va a estar por debajo del año pasado. Y los indicadores, bueno, la EPA, que es a nivel trimestral, daba lo que comenté en el último programa, que era una pequeña caída todavía del empleo y un incremento de desempleo. El paro registrado y la afiliación da un poquito de incremento ya de empleo. Yo lo dije ya hace 3 meses que las predicciones que hacíamos a un año vista da un poquito de incremento a final de este año respecto al año anterior, ¿no? Pero no es una situación
que digamos de crecimiento económico sostenido. Y hay muchos artículos publicados en la prensa económica sobre que las cifras que se están dando de crecimiento no corresponden a lo que está pasando. Por eso, porque la demanda viene del sector exterior y del gasto público. No hay todavía una reactivación del consumo privado en España. ¿Y eso por qué? Porque no hay renta en los hogares y porque no hay confianza de los consumidores en la situación económica. Claro, eso es difícil. Entonces vosotros los economistas, perdona Manolo, que yo como soy un lego, vosotros los economistas os movéis extraordinariamente por los grandes números y por los síntomas, por los pronósticos e incluso por los diagnósticos. Pero yo no logro captar muy bien. Entonces quiere decirse que este crecimiento eventual que estamos ahora mismo gozando viene dado quizás porque estamos en un año electoral. Sí, en gran medida. Entonces, si eso es así, cuando pase este año electoral y el nuevo gobierno, sea quien sea, tome posesión, entonces tendrá que ponerse de cara a los números reales y vamos a sufrir una caída. Porque todo lo que estamos haciendo es maquillando, ¿es eso cierto, no? Bueno, puede haber. A ver. Dejarme de hablar, que yo no he hablado Yo todavía. he hecho un poco abogado del diablo como espectador que no... Lo ha hecho muy bien. Dejarme de hablar. Como factores externos positivos tenemos que el turismo nos favorece. Como factor externo positivo tenemos que el precio del petróleo se ha venido al suelo. Y eso origina que en unas circunstancias normales este país hubiera dado un salto cualitativo muy importante. Pero nosotros tenemos una tragedia y no la queremos jamás mirar. Y es que al igual que Japón tardó 20 y tantos años de salir de la crisis inmobiliaria y estaba saliendo cuando tuvieron el famoso tsunami que originó el gran drama en Japón, habían pasado 22 o 23 años. En España tenemos una burbuja inmobiliaria que revienta en el 2007 y no creemos que apretando un botón se resuelve el problema. La burbuja inmobiliaria originó entre el 2007 y 2009 3 millones de parados sobre lo que existía. Entonces es un sector que se ha destruido, representaba aproximadamente el 18 y el 20% de la economía española. Entonces esa tragedia no se sustituye ni se reemplaza ahora mismo ni por datos, ni por esto, ni por lo otro. Es decir, o creamos una infraestructura industrial, al igual que se hizo en Europa en el Plan Marshall después de la Guerra Mundial, o el drama del paro en España no se soslaya porque el turismo jale, evidentemente, porque las exportaciones jalen, pero eso evidentemente se representan en el empleo, pero no en la cantidad necesaria. Es decir, para poder de alguna forma afrontar esa situación, nos hace falta que nos dejemos del tiquipiqui de los partidos y se haga un pacto nacional donde se vaya a un plan de desarrollo industrial y de empleo. No se va a hacer. Todo lo que no sea eso. No tenemos cultura para hacer eso, cultura política ni de pacto. Bueno, sí hemos tenido, la transición, no olvidemos el pacto de la sí, Moncloa. pero teniendo en cuenta a su vez que cada vez que va evolucionando la propia economía internacional, pues hay más presión de otros países que también quieren exportar, evidentemente. Que a su vez la robotización es una cosa que va ahí cada día funcionando más seriamente y que el desarrollo informático está pasando igual. Entonces, quiere decir que, como muy bien decía José Luis, el empresario tiene una serie, digamos, de frentes que no es tan fácil de combatir, que tú de la noche a la mañana no creas una idea en virtud del cual tú dices, ¿yo cómo voy a competir ahora? Como te dice la gente, no, todos estos problemas de I+D. Sí, vale, de acuerdo, pero mire usted me pone aquí un iPhone. ¿Yo cómo compito ahora con el iPhone? Cuando hay millones y millones de dólares detrás de investigación sobre el iPhone. Que, por cierto, nos ha favorecido muchísimo la bajada del euro con respecto al dólar. Entonces, en resumidas cuentas... Yo soy el espectador, está en 1.12 creo. Yo soy el espectador, entonces en realidad estamos ocultando un fantasma. Quiero decir que estamos... hay un proverbio groenlandés que dice que quien oculta un fantasma lo hace más grande. Entonces, me da la sensación de que el año 2016 el fantasma nos va a asustar a todos. No, perdona Paco, yo creo que no. Entonces, yo creo que, como tú has dicho antes, has hecho muy bien el papel de abogado del diablo.
No, yo creo que esa puede ser una deducción, pero yo quizás la enmarco más bien en la lucubración o cosa que tú pones para que piquemos rápidamente. No, yo creo, vamos a ver, Manolo lo ha dicho, o sea, en el año 2007, estamos en el año 2015, hemos pasado, según quien lo diga, o 7 o 8 años de crisis, o seguimos inmersos en ella. Lo cierto es que, hombre, los números en macroeconomía a nivel español empiezan a funcionar de otra manera. Ya estamos creciendo, oye, se espera casi un 3% de crecimiento, o sea, cifras que en los últimos 10 años ha habido pocos países en Europa que las han mantenido, ¿no? Ni se podía soñar con esa cifra. Ni se podía soñar con esa cifra. Eso tendrá su consecuencia, lo que pasa es que es como un elástico, cuando llegue la onda, a lo mejor estamos hablando de año y medio o dentro de un par de años, pero ahí en el camino hay muchas medidas que se pueden implementar para que la economía más cercana a las pymes, más cercana a las familias, pues tenga una reactivación más rápida, ¿no? O sea, ha dicho Juanjo, creo que ha sido Juanjo, que en Huelva Capital hay 20.000 parados. Y de esos 20.000, el 40%, 8.000, no tienen percepción de ayuda ninguna. Se estima que en España de media hay un 25% de economía sumergida. Eso es que es una cuarta parte de la economía nuestra que no tributa para nada. Esas son medidas administrativas y medidas gubernamentales que tienen que parar ese cisma económico, porque a los empresarios que tributan, que aportan y que sostienen todas las infraestructuras que en toda la sociedad reclamamos, pues resulta que hay el 25% de esos señores que juegan unas cartas que están marcadas y que no aportan nada y que además hacen una competencia desleal. En algún momento alguien puede decir, bueno, pues eso tiene a lo mejor un beneficio social, pues porque hay quien se ponen productos más baratos. Sí, pero es que las reglas del juego entonces no son las mismas para todos. Entonces yo creo que lo primero que hay es que ordenar eso. Estamos digiriendo una crisis española que no nos rescataron. Quizás por encabezamiento. Rescataron a la banca. Bueno, rescataron a la banca. Ahí hablamos de 250 yo ahí me reservo mi opinión, pero como país no nos rescataron. No, eso sí. Y yo creo que, hombre, eso es al menos un signo de fortaleza, decir, señora, que hay que hacer las cosas sólidas, ¿no? Y yo creo que estamos en una senda de crecimiento, evidentemente, pero bueno, no va ni muchísimo menos con el ángulo que a todos nos gustaría que fuera. Sí. Sí, de cualquiera de las maneras, hay que reconocer que, hablando, digamos, para que todo el mundo lo entienda, el gran porrazo, yo entiendo que se ha dado ya. Es decir, que el gran porrazo se ha dado. Llegar al fondo hemos llegado. Criticar al gobierno porque no lo hace bien también me parece ridículo. Es decir, que el gobierno está haciendo lo que puede hacer, porque las grandes recesiones tienen su regla de juego. Y el drama que de alguna forma, insisto, pongo encima de la mesa, es que la tasa de paro no se puede mantener. Como muy bien decía José Luis, hemos hecho algo, quizás, y no quiero con esto hacer una crítica al gobierno, sino hemos hecho algo para que se pueda corregir estos desmanes que tenemos, y no, la verdad es ahí hemos fallado. Es decir, el otro día me decían que para el tema de la dependencia hay una agencia paralela a la Junta de Andalucía que tiene 22.000 y pico de personas. Es decir, que además de los funcionarios que están en la administración, hay una paralela que no cuenta con los funcionarios que se han quedado en la administración, sino que se contrata a personas, y entonces tú dices, bueno, pero... Es que la reforma de la administración está todavía pendiente. Pero es que claro, es que tú dices, ¿esto cómo se puede mantener? ¿Esto quién lo aguanta? Pero es que me decían, dice, no, es que la inspección también de docencia está en las mismas condiciones. Y dices, bueno, pero esto es de loco, ¿no? Y claro, evidentemente en la economía culta hay que hacer algo. Es decir, porque es una competencia que realmente, claro, al ciudadano le dicen, si a mí me cobran por una obra 6.000 euros y por otro lado me sale por 2.400, pues oye, la gente entra, no les queda más alternativa. Entonces, eso hay que afrontarlo y tiene que haber una serie de expertos que de un informe se apruebe y se pongan las medidas en funcionamiento. Está aflorando, sí, ha habido un plan de inspecciones fuerte en los últimos 2 años, sobre todo en Huelva, era experimental, Huelva y Sevilla. Y ha aflorado parte de fraude fiscal y de economía oculta. Pero es muy complicado, ¿eh? Sí, las estimaciones que se hacen por modelos muy esotéricos, a nivel del país, por lo que es el consumo eléctrico, comparando una zona y otra, por la distribución de la producción y de ese consumo eléctrico por programas de actividad. Es muy difícil, ¿eh? Entonces,
se puede decir 25%, 20%, 15%. Ahora, delimitar cuáles los sectores que son pequeñas, empresarios y tal, o empresas consolidadas que tienen un fraude importante en su declaración porque tienen esa tradición a lo mejor en la forma de tal, o profesionales, que también hay sectores de profesionales que tradicionalmente pues declaran determinadas cosas y como no hay control en otras cosas, pues no se declaran. Y eso lo sabemos todos. El gobierno no lo está haciendo tan mal cuando fue pionero en la regularización fiscal, que un país como Grecia, en manos de un partido tan progresista como Tsipras, pues ahora ha adoptado, me imagino que con todo el dolor de su corazón, repudiando un programa político que llevó al poder al actual presidente. El problema no es que hagas un plan de ese tipo, que éticamente puede ser correcto o no correcto, sino el que tenga éxito. Yo creo que aquí no ha aflorado. Bueno, el éxito puede ser de un 20% y dicen que ya es éxito. Hoy conté una anécdota pequeña. El otro día me decía alguien, y decía, lo del IVA se ha arreglado muy rápidamente. Si los ciudadanos que declaran el IRPF tuvieran la posibilidad de deducirse algo de IVA en su renta. Porque inmediatamente a todo el mundo le pedirían factura. Claro. Y se acabó. Con lo cual la economía de subjetividad empieza a desaparecer. Porque el primer interesado va a ser todo aquel que tenga, que desde luego es el que está aguantando. Porque el que está aguantando es el que tiene nómina, el que tiene IRPF, es el que está aguantando, y también muchas empresas que están regularizadas. Entonces, en cuanto se pidiera eso... Repite lo que se pediría. Repite lo que pues, lo oigan. Me comentaba, dice, mira, que se pudiera deducir en tu renta, un punto, 2 puntos, de gastos que tú tengas en distintas cosas, en consumo, en sanidad. Entonces, evidentemente, tú para poder deducir y justificarlo, tienes que reclamar la factura. Eso que parece tan lógico y tan elemental, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, no lo sé, yo a mí me es una ocurrencia. Bueno, a mí es una ocurrencia que alguien el otro día me planteaba. Me decía, pero yo no sé si eso desde un punto de vista económico, desde un punto de vista preguntando a nuestro economista, a Juanjo y a Manolo, se puede hacer. Una medida que ahora, de alguna forma, está la gente poniendo en cierto grado de incertidumbre, es que cuando tienes movimientos bancarios, te ponen ya el carnet de identidad a partir de los 1.000 euros. Sí. Es decir, que aunque lo tengan ellos en la base de datos, cada operación la tienen que unir con el tema. Con lo cual ya los movimientos quiere decir que ya es un poco de respeto, ¿no? Y el cambio de billete, que no nos estamos dando cuenta, ya se ha cambiado el de 5 euros, el de 10 euros, y así irán sucesivamente hasta que se llegue el de 500. Y el de 500 puede ir unido con alguna medida que te digan, oiga usted, ¿cómo cambia usted el antiguo? Y entonces, claro, ahí puede salir una cantidad de dinero espantoso, ¿no? Hombre, evidentemente, en los últimos tiempos que ha producido incluso, yo creo, algún trastorno, y se veía en los últimos días... Eso viene de Europa, ¿eh? En la entidad bancaria, la afluencia de personas, porque le han reclamado a todo el mundo el DNI, a las empresas le han reclamado la titularidad de las mismas, las escrituras, etcétera. O sea, se ha demandado... El control que está haciendo ahora mismo de la información es muy grande. Me comentaba un empresario... Pero la gente no entiende por qué. Un empresario que ha hecho una inspección, ya era un autónomo que tenía declarado por renta y le habían sacado hasta el gasto en peluquería de la mujer. Tenían toda la información. ¿Y cuántas veces el restaurante dice, mira, en el último año te fuiste de vacaciones? Todo. Porque la información la tienen. ¿Qué ocurre? Claro, ¿qué ocurre? Que se quitaron las medidas, por ejemplo, el gasto médico, que hacía aflorar, por ejemplo, que todos los profesionales sanitarios que tenían consulta privada declararan correctamente todos los ingresos que tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque tú pedías facturas y después deducías. Se quitó, posiblemente porque en ese momento era muy farragoso para la Administración controlar ese gasto. Ahora no lo pueden hacer telemáticamente sin problema. No se ha restituido. No se ha restituido, con lo cual ahí se ha creado posiblemente una bolsa. Pero como esa hay muchas bolsas. Claro, entonces hay contra esas bolsas. De bolsas. Sí. No solamente ahora... Estamos hablando siempre de fontaneros, de tal, chapuza, pero en las actividades profesionales legales hay mucha bolsa de fraude. No se declara el 100% de lo que se ingresa. Sí. Te daros cuenta que ahora mismo te cogen la cuenta corriente tuya, personal, y se echa a llorar todo el mundo. Y la del banco. Entonces lo pasan a Excel y la comparan, ¿no? Entonces todo ingreso que esté en el banco y que no está respaldado por ti, tienes que
aclarar, porque tú eres el culpable, no hay presunción de inocencia. Tú tienes que demostrar de dónde viene ese dinero que se ha ingresado en la cuenta y no está reflejado en la contabilidad. Con lo cual quiere decir que el cerco, de alguna forma, lentamente, muy lentamente, pero se va cerrando, ¿no? Entonces, evidentemente... Sí. El otro día fui a hacer un ingreso a una amiga que me había prestado hace un mes 1.200 euros y me sentí como un delincuente, claro, allí en la ventanilla. Bueno, no le faltó nada más que ir todo el mundo allí a ver a quién le voy a hacer, deme el carnet de identidad, ¿por qué le hago este ingreso? Digo, bueno, pero esto que es un tercer grado policial o... Sí. Bueno, y ahora hay otra cosa, Recientemente en Barcelona han entrado a una empresa y se han llevado los ordenadores, ¿no? La agencia tributaria. Entonces en el sector ha cundido el pánico, claro. Tú dices, es que ya no puedo... ¿Y por qué se llevan los ordenadores? Si se pueden llevar disco duro, que además así pequeñito y ya... Por si acaso hay un segundo disco, Paco. Por si acaso hay un segundo disco camuflado. Siempre me ha sorprendido verlos salir cargados con los ordenadores. Digo, pero si el disco duro, ya los discos duros de los grandes ordenadores no pesan ni 40 gramos. Se lo pueden llevar en el bolsillo. No, pasa una cosa, claro. Que el fraude fiscal, por más que le han subido y por más tal, cuando acumula, claro, el fraude fiscal lleva a cárcel, teóricamente, ¿no? Sí. Entonces, claro, la cosa es seria, la cosa no es una cosa... Oye, ¿por qué es posible que gente que tiene fraudes fiscales reconocidos, imputados y además investigados y reconocidos, cuando llega el momento... Hay dos cosas que quiero comentar. Cuando llega el momento de la sanción, en la mayoría de los casos, ya ha prescrito. Ya ha prescrito. Entonces, y además, tampoco va... Imagínate que hay una condena, pues no lleva implícita la condena la devolución de lo defraudado. Eso es real, ¿eh? Eso es lo que quiere el pueblo. Eso es real. Lo que quiere el pueblo es que devuelva. Claro, lo que quiere el pueblo, lo que quiero yo, lo que quiere... no voy a dar nombres, es que iba a dar dos nombres, pero no voy a dar nombres. Si hay un señor que ha defraudado 500 millones y dos cosas, o sus abogados con artimaña y habilidad, porque le ha dado 10 millones para que lo consigan, consigue postergar el asunto hasta que llegue a la prescripción, se va así. Pero es que si no lo consiguen y lo condenan a 4 años. Pero cuando salga, tiene 500 millones que lo están esperando, porque no hay devolución de eso, de ese dinero defraudado. La prescripción, entiendo yo, no soy abogado y jurista, pero yo creo que una vez que se inicia un proceso judicial, ya no corren los trámites, los plazos. Es decir, que es hasta que empieza el proceso. Con lo cual, lo que ha pasado es que nos hemos encontrado de cosas que pasaron hace mucho tiempo y que ahora han aflorado, pero ya han prescrito mucho. Tengo un caso de una persona que ha tardado 7 años en incoarse el procedimiento legal jurídico pero no penal, administrativo. Es decir, dentro de la administración, un recurso, otro recurso, presento un papel, didato, no sé cuánto, no recojo la carta, no recojo la notificación. Va por ahí, de hecho, poner plazos máximos. Os voy a decir una cosa, en el tema del IVA, que ha descendido y tal, en Huelva no nos podemos olvidar que hay muchas empresas importantes del sector químico cuyo domicilio social no está aquí. Por ejemplo, Atlantic Copper sí tiene su domicilio social y fiscal en Huelva provincia, y por lo tanto, la contabilidad de sus datos desde el punto fiscal imputan a la provincia de Huelva, pero yo creo que a lo mejor CEPSA, o no sé, otras empresas de las que están situadas en el polo, es a lo mejor su domicilio fiscal y donde tributa todo el tema del IVA es en Madrid. ¿Y otras en otros países? Claro, ¿no? O otras a lo mejor en otros países porque no son de aquí. Entonces eso también es un dato que quita... Bueno, por eso es el reparto del Producto Bruto. Sí. Porque últimamente se han producido cambios. Sí, pero la estimación de... Por ejemplo, la marcha de ENSE yo no creo que tuviera domicilio fiscal en Huelva, ¿no? El INE trabaja con centros de trabajo. Sí. Se hace por centro de trabajo y tienen... Ahora, una vez que tienen eso, posiblemente lo que es el reparto del Producto Interior Bruto, lo que es la renta, si tienes excedente bruto de empresario, la formación bruta de capital, todas esas partidas, incluyendo los impuestos de vengado, es reparto de renta. Es decir, que el PIB sí lo tienes. Ahora, lo que es el reparto del PIB es donde la renta familiar disponible de Huelva es menor, porque hay una parte de la renta que se genera aquí que va a otras provincias como transferencia. Hombre, el tema del domicilio fiscal es clave. Es decir, Aznar estuvo negociando y le entregó a Argentaria al BBVA, que le entregó la banca pública,
con la condición de que vinieran a Madrid. Y saliera del País Vasco. Eso es, y sin embargo le entregó a Argentaria, pero no salió del País Vasco, ¿no? Claro, porque allí tiene un sistema tributario muy claro, distinto. Entonces, claro, el domicilio fiscal es básico. El domicilio fiscal es que se nutre, digamos, la zona de esas bonanzas del impuesto de sociedades y, digamos, estadísticamente, pues claro. Oye, una empresa multinacional que tenga instalaciones importantes en otros, esto es brevísimo, que tenga en otros países. Sí. El otro día, hace unos meses, paseando por la Vía Paulista en Sao Paulo, hay un impresionante edificio que han hecho en menos de 3 años del Banco de Santander. Extraordinario, inmenso. Aparte de que en esa avenida tiene día 12. Y iba con una amiga que yo le pregunté, digo, los beneficios que genera una empresa como esta o los impuestos que tiene que pagar por la edificación, ¿se los paga a Brasil o la empresa, al ser española, pasa a España? Y esta me dijo que España no, que Brasil. O un grupo, un holding. Es un holding. Filiales. Son filiales. Tiene el nombre, pero es una empresa. Claro, te traes el dividendo, pero todo lo de allí. Todo lo demás está en los países donde se localiza. Sí. Vamos unos minutos a publicidad y regresamos inmediatamente con la tertulia. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo. El Servicio de Gestión Tributaria de Huelva pone a disposición del contribuyente un sistema de pago personalizado de las deudas de ingreso periódico por recibo. Estos pagos pueden dividirse en plazos mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales o semestrales en función de la opción elegida. De forma muy sencilla, a partir de ahora puedes planificar tus pagos solicitándolo en la oficina más próxima del Servicio de Gestión Tributaria. Tú decides. Entramos en la última tramo de la tertulia de Huelva la Mirilla, la Mirilla de Huelva, con ustedes. Estamos aquí dialogando de todas maneras durante la pausa publicitaria y con nuestros invitados de esta semana, que les voy a recordar, por si alguien se ha incorporado también tarde, a la misma. José Luis García Palacio Álvarez, presidente de la Federación Onubense de Empresarios, a mi izquierda. Francisco López Villarejo, doctor en Historia. Manuel Flores Caballero, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, y Juan José del Hoyo, catedrático de Economía de la Universidad de Huelva y presidente del Consejo Económico y Social, también de la provincia de Huelva. Yo quería un poco plantear, veo que estáis empezando desde la Federación Onubense y me imagino que con otros sectores también, a recibir a los candidatos de las municipales, ¿no? Porque al principio habíamos dicho
hemos entrado en esta semana en campaña electoral, o sea, nos quedan 15 días de tortura. Bueno, de tortura no, algunas veces resulta entretenido seguirlo. Pero nunca gracioso, ¿eh? Casi siempre trágico. No, trágico. Por lo que dice y por lo que promete. Voy a decir una cosa que nunca he contado. En cierta ocasión viví con un político importante el día electoral, el día de las elecciones. Sí. Y yo no sé, pero a mí se me hace como el miedo del torero cuando entra en la capilla. O sea, yo vivió también esa situación. Yo creo que hay como un gran golpe psicológico, como cuando se produce vas de candidato principal, ¿no? Hay un miedo en el cuerpo ante el fracaso o ante el triunfo, por supuesto, pero hay una... Pero tú sentías ese miedo a que tú no. No, yo estaba muy tranquilo, evidentemente estaba dando serenidad, pero esa persona estaba planteando en ese momento todo. Sí, si esto pasa, ¿qué hago mañana? Y si esto pasa, me voy. Es que ya incluso dando por... Pero, Fernando, ¿tú sabes la cantidad de gente que se lo plantea todos los días de la vida? Hombre, evidentemente. Entonces, no magnifiquemos lo que hace un político que espera vivir 4 años gracias a prometer surrealismo. He sacado 3 oposiciones y siempre, las semanas antes del examen, soñaba que aprobaba. Sí. Y me levantaba muy tranquilo y decía, uy. Y la semana siguiente soñaba que suspendía. ¿Y qué pasaba? Para que te bajara. El cerebro es genial. Te bajaba los humos y decías... Te proponías tú, ahora voy a soñar que me vas a suspender. Pues si te fumas un poquito de opio, puedes soñar lo que quieras. Bueno, pero es irreal, lo suyo era química. Química total, ¿no? Equilibrio. Y yo creo que estáis planteando de la Federación a los partidos los candidatos que se están acercando a las municipales. Mira, hoy precisamente hemos recibido a los 3 primeros de la lista de Ciudadanos en Huelva y bueno, yo la semana que viene recibimos en FOE al Partido Socialista y al Partido Popular. El martes hay un desayuno de Izquierda Unida de Pedro Jiménez al que no voy a poder asistir. Pedro, si me oye ya, lo siento, no voy a poder asistir, pero bueno, precisamente hoy con Ciudadanos, que es como ellos se autodenominan, un partido limpio, un partido sin vicios, entre comillas, sin experiencia, y eso quizás pues lo trae la mochila libre de toda cuestión, sin pasado. Pues hombre, traen un programa, yo creo que en el buenismo, ¿no? En la transparencia, en la aplicación de una serie de medidas fiscales, bueno, que algunas pueden ser más o menos novedosas o bien rescatadas de otras propuestas anteriores, de otras legislaturas. Yo creo que en cualquier caso es un refresco para los 2 partidos mayoritarios, como son Partido Popular y Partido Socialista, y que creo que pueden aportar y pueden hacer atractiva esta ya tan cansina cuestión electoralista. Este es el segundo round de los 3 que tenemos este año, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, yo creo que evidentemente, por lo menos desde el sector empresarial, le tenemos que trasladar nuestras medidas. En este caso, al ser municipales, claro, es mucho más constreñido la capacidad de gestión que pueden tener, porque además el que llegue al Ayuntamiento de Huelva se va a encontrar un ayuntamiento con un alto nivel de endeudamiento y bueno, y con poca capacidad de maniobra. Esto cada vez se decide más o en Sevilla o en Madrid o incluso en Bruselas, ¿no? Cualquier cuestión. Pero hay algunas medidas, ¿no? Yo, una de ellas que les he pedido, digo, hombre, hagamos un poco de patria, ¿no? O sea, yo creo que no tiene lógica que en Huelva, en cualquier municipio o en cualquier municipio de Andalucía o de España, se prime el que venga una empresa externa antes que una del territorio, la que, hombre, en igualdad de condiciones, pues hombre, pues te dé el mismo servicio. O sea, es que yo creo que antes que el Hospital de la Caridad, como dice mi padre, antes que el Hospital de la Caridad está el Hospital de la Sangre. Mira, en igualdad de condiciones, si tú eres capaz de dejar el valor añadido aquí, pero bien, pero ahora que haya contratos por parte del ayuntamiento, el que sea, concretamente de uno de Huelva, de empresas de Málaga o empresas de Badajoz o empresas de Ciudad Real o de incluso de Valencia, que vienen a hacer instalaciones eléctricas aquí, yo no me lo creo. En Huelva o en cualquier sitio hay empresas tan buenas como la que pueda venir. Y lo que tenemos es que intentar, en cierta manera, facilitar esa introducción en ese mercado que, en cierta manera, pueden llegar a dominar los ayuntamientos, ¿no? Yo digo una cosa.
en muchos ayuntamientos lo que se ha producido hasta que salió finalmente las medidas del ICO, de pago a proveedores, que llegó allí, yo creo que llegaron tarde, pues se podían haber salvado muchas empresas si eso se hubiera producido en lugar del plan E, se tiraron tantísimos millones de euros 24.000 millones por una estrategia, yo creo, bastante equivocada. Yo creo que muchas empresas de Huelva es que después de sufrir lo que han sufrido para poder cobrar, han dejado de querer trabajar con las administraciones, tienen como miedo y recelo a trabajar con las administraciones públicas. Entonces las administraciones públicas ya no piden presupuesto muchas veces aquí, sino que buscan al proveedor que no lo conoce, a ver si le pueden dejar mochuelo porque no se está pagando. Se está incumpliendo una ley. Claro, y está incumpliendo la ley de pago. Y yo estoy absolutamente convencido que tú preguntas ahora a los ayuntamientos, ¿a cuánto está pagando usted de la administración autonómica? Y no están cumpliendo. Y cambia el punto de mira. ¿Cuántas empresas de Huelva ha hundido precisamente las propuestas de trabajo municipales que después no han correspondido con los pagos? Cuando había empresas que se han gastado el dinero que no tenían en abastecerse para cumplir el encargo y después los ayuntamientos no lo pagan. ¿Cuántas empresas han caído en Huelva por no haber recibido el pago correspondiente a su inversión en el trabajo realizado? Sí, que muchas durante muchos años. No estoy acusando. No, muchas durante muchos años. Unido a lo que José Luis acaba de exponer, yo le añadiría algo más, ¿no? Yo entiendo que el pueblo y evidentemente las diferentes entidades debemos ya de pedirle a los políticos que opten por tener el poder del Ayuntamiento de Huelva, que hagan un plan de saneamiento, porque el endeudamiento crónico, eso nos va a llevar a una pobreza absoluta. El año que viene... Por un lado. Por otro lado, hay que plantear la necesidad de que el IBI vaya a una situación más lógica. Es el IBI más caro de España, o no sé si puede haber algún ayuntamiento que lo tenga un poco más alto, ¿no? Y después hay una cosa que yo, los 4 años que estuve en la corporación, no pude conseguir, pero que quizá muchas personas no se dan cuenta de que existe. Y es que cuando hay un fallecimiento, las propiedades que estén en Huelva pagan una plusvalía municipal los inmuebles. Y en vez de que haya un tipo impositivo del 4, del 7, del 22, se coge el que haya en sucesiones. Y eso, claro, es pagar 2 veces. Es decir, mientras en la Comunidad de Madrid no se paga absolutamente nada, en Huelva o en Andalucía pagamos las plusvalías, el impuesto sobre sucesiones o donaciones, y además el Ayuntamiento de Huelva aplica un tipo impositivo que vaya, digamos, en el cuaderno particional y la liquidación que hay con Hacienda. Y eso es una monstruosidad. Es una verdadera monstruosidad. Ese tributo existe en toda España, ¿no? No, pero el tipo impositivo, sí. No, sí, el tipo impositivo, yo lo que quería era que hubiera un tipo impositivo el que usted establezca, pero que no sea progresivo, porque es que lo estás pagando 2 veces. Pero Manolo, el saneamiento de la administración municipal, te lo digo para que tomen nota. No se va a hacer nunca. No se va a hacer nunca. Eso me recuerda a aquel axioma que había en la época del Flower Power, que decía: seamos razonables, pidamos lo imposible. Entonces, de verdad que no se va a hacer el saneamiento municipal nunca. Pensá una cosa, venga quien venga. No es sostenible la situación que tenemos en el ayuntamiento, y además va a ser penosa. Es decir, el ayuntamiento de Huelva tiene que pagar de amortización, me parece que este año está de carencia de capital de interés. Entonces, en el plan de amortización que tiene son 60 millones de euros el año que viene entre capital y amortización de intereses. Que tiene que pagar. Los ingresos municipales presupuestados son unos 120 millones de euros, pero en realidad se recaudan unos 100 millones de euros. Y tienen unos 55 o 60 millones de euros de capítulo 1, de gastos de personal. Tú le sumas gasto de personal lo que tiene que pagar la banca, y ya no hay inversiones, ni pago de factura de luz, no hay nada. Es decir, la gestión municipal en los próximos años va a ser un desastre. ¿No ha sacado el ayuntamiento unos presupuestos con superávit este año? Pero ¿qué cosa es el superávit? Un superávit de tesorería. Tesorería. Pero están impugnados y denunciados en los tribunales. Si hay una carencia, tienes deuda, pero no amortizas, pues tienes tesorería. Pues claro, tienes superávit de tesorería. Claro. Ahora, el endeudamiento que tienes es tremendo. Si los declarados son 360 millones de euros. Y como tienes carencias, se van acumulando, y los intereses son una barbaridad. Por ejemplo, es una barbaridad que tengamos la oportunidad de que a lo mejor los cruceros puedan llegar a Huelva
y tenemos todos los edificios públicos cerrados. Eso es una vergüenza. Si tuviéramos entidades con capacidad, no hay que hacer obras, hay que abrirlo, tener imaginación, tener un destino para estos centros y probablemente, a lo mejor tú le dices a Atlantic Copper, ¿por qué no hacéis un museo minero-metalúrgico, por ejemplo en el ferroviario, por decir una tontería, ¿no? Y probablemente a lo mejor Atlantic Copper lo afrontaría, o lo mismo la refinería, y así sucesivamente. No hay voluntad ¿no? política Es de tener hacer eso, imaginación. no hay ni voluntad ni imaginación. Un parque tecnológico en un edificio que es del ayuntamiento, como es la comisaría que está frente a la delegación de Hacienda en Santa Fe, eso en su día fue mercado municipal. Sí, Después fue Parque Móvil Ministerio y Policía Armada y por último fue comisaría, ¿no? Están dejando que se hunda. Ponga usted un parque tecnológico. La cubierta está Empiece ya en con unas 4 condiciones cosas pequeñitas y lo va dotando en la medida que vaya pasando el tiempo, ¿no? ¿Sabía que debería volver ese edificio a mercado como era originalmente? Un mercado es que no hay que hacer inversión. Un mercado sería magnífico. Huelva, Bueno, pues más fácil es que esos edificios naveguen como los cruceros, que hagan lo que tú estás proponiendo. Los cruceros algunas veces se separan, y se queman, No, lo que corremos el riesgo, porque no hay otra alternativa, es que llegará un crucero, si es que llega, y habrá 8 autobuses que... Ahora va a llegar un nuevo. Pero eso pasa en todos los... Va a venir el tercero. De los 7 que vienen, viene ahora el tercero. Sí, pero que entiéndeme, habrá en el muelle unos autobuses que lo llevarán a Sevilla. No, parece ser que Sevilla los dos últimos... No han tenido poco tiempo, sí. Los dos últimos parece ser que ha habido movimiento en el... No sé, los comerciantes lo que han comentado. Es que porque hicieron un esfuerzo por abrir el domingo. El segundo crucero. El segundo crucero se abrió el domingo para... Y comieron aquí... Hicieron algunas compras en las calles del centro y parece ser que hubo alguna buena repercusión. Pero sí es cierto que, hombre, que el centro de Huelva... Es que nada más que te pones a pensar, el edificio antiguo de Hacienda, el Banco de España, la comisaría, la cárcel antigua. Claro. Bueno, Victoria, donde estaba el Hotel Victoria. Correos. Correo, claro. Es que tenemos unos edificios que podrían tener un dinamismo comercial o lúdico o ocio. Y que todavía no me he enterado yo por qué Correo se cerró y por qué Correo está ahora pagando un alquiler en un edificio al lado. Sigue abierto, lo siguen utilizando. Pero no está al público, pero sigue utilizando. No costó una barbaridad el Hotel París a la Diputación y el Banco España cerrado. Sí. Es que es inconcebible. Bueno, ¿y cuántos años llevamos con el antiguo edificio de Hacienda? 35 o 36 años. Yo desde que llegué a Huelva... Eso lo canjeó la Junta de Andalucía, lo canjeó con el Castilla y León, porque Castilla y León, por un tema de herencia, se había quedado y de impuestos, se había quedado con este edificio de Hacienda. O sea, que ahora mismo era propiedad de Castilla y León, ¿sí? Pero es que la Junta era propietaria de la Casa de las Conchas de Salamanca. Anda. Y canjearon, no, de verdad, por un tema de sucesiones, de herencia, precisamente de impuestos de sucesiones. O sea, ahora ese edificio pertenece a la Junta. Sí. Pues no entiendo por qué no se recupera, porque a la Junta le falta un edificio. Hay un proyecto hecho. Yo sé que hay un proyecto hecho. Tiene Tiene Luminosi, el edificio. ¿Cómo? Tiene Luminosi. El cemento que tenía de los años 40 no era de calidad suficiente, no tiene problema. Y hay un proyecto de rehabilitación, lo que pasa es que eso cuesta un dinero. Yo sé que, me lo dijo el arquitecto que estaba haciendo el proyecto. Pero bueno, el del Banco de España es una obra de lujo, ¿eh? El Banco de España, sí. El Banco de España es una obra de primera. Y ese pertenece al municipio. Ese es la Junta. A la Junta también. Ese lo lleva la presidenta Inspectoré, lo lleva en la agenda de las primeras cosas que va a resolver. Eso lo que hablaron fue que la voten ya. Como residencia de verano. Sudamérica. Sí, o como retiro político. Un retiro. De todas formas, vosotros, yo no sé qué pensáis vosotros, si en Huelva, provincia, con lo que las candidaturas que se han presentado, porque a mí por ejemplo me ha sorprendido que Ciudadanos se ha presentado poco. Sí. O sea, con 5 municipios, poco. Quitando Huelva capital, que podríamos decir es la más representativa, con 5 municipios, poca estructura vas a montar del partido. Y después hay otro dato que creo que va a desconcertar mucho a los votantes de Podemos, y es que no se presenta como tal Podemos. Cuando todos sabemos lo importante que es una marca, o sea, hacer una marca cuesta una barbaridad. Estos señores han hecho una marca porque le han hecho un marketing televisivo impresionante durante unos meses. ¿Cómo se presenta? Pues en cada sitio, en cada pueblo se presentan de un nombre distinto. Con lo cual, claro, eso va a producir No, está produciendo. La encuesta última es eso. ¿Y a quién se le ha ocurrido esta genial idea? Porque hay disensiones. Pues no lo sabemos. Yo lo de Podemos, la verdad es que una incógnita. No entiendo esa En Aracena se presentan, me han dicho hoy al mediodía, como Aracena puede.
Huelva participa. Entonces, claro, es un desconcierto absoluto. Claro, claro que sí. Bueno, de Sí, alguna o sea, manera eso, parece, la idea va que no se desfigure la idea de Podemos a nivel nacional. Y entonces, como no tienen infraestructura, no tienen nada, lo que hacen es una especie de alianza para estar presente, ¿no? Parece que un poco... Un totum revolutum. Sí. Es que, Porque a lo mejor no quiere que se le meta gente con la marca Podemos que después no puedan no nos tener controlado. olvidemos- lo que No, estamos no. viendo en las últimas semanas No aquí nos en Huelva, olvidemos- en los dos partidos estos novedosos, Sí. ha sido lamentable, ¿eh? Pero Porque no nos olvidemos Bueno, que lo de lamentable de Podemos lo hemos visto hasta en esta mesa. no nos olvidemos que en las Ciudadanos. primeras municipales democráticas, AP no pudo presentar listas. Y en el Ayuntamiento de Huelva no estuvo presente AP en la primera legislatura democrática. Es decir, que es que se nos olvidan las cosas. Y en el 79, cuando hubo las elecciones municipales, AP no pudo presentar listas. Pero porque si no se hubiera encontró gente. presentado, se hubiera presentado como AP, no ¿Quién? como se hubiera presentado como AP. Sí, se sí, hubiera presentado, pero no que se no hubiera logró- presentado como no logró Huelva. Pero que te quiero decir, No que logró crear- personas para presentar una Ah, lista. no. Pero que crear de la nada una infraestructura cuesta Es muy mucho difícil, trabajo. muy difícil. Sí, sí, no. Esto Pero no es ¿sabes lo que fácil. te digo? Que en esa diversificación lleva la cicuta. Sí, te lo digo de verdad. Pues sí, está bien. Vamos a ver, ¿qué ha pasado a Ciudadanos en Huelva en las últimas 3 semanas? Yo lo que he visto por la prensa. Una asamblea de 17 personas. Eran todos los militantes que podía votar. Y de los 17 se han peleado y se han ido 4. Ya. Pero es que en Podemos ha pasado algo también. Y también ha dimitido uno hace poco y ha mandado una carta a la prensa. Claro, Pero eso es muy electoral, ¿eh? Es decir, que yo te puedo contar muchas cosas Ya. de las que sucedió cuando yo estuve y, digamos, te quedaría sorprendido. Sí, pero que No, pero lo que pasa es que estamos hablando de pasan dos cuando se fechan partidos el que mundo, no han tenido un resurgimiento en brevísimo tiempo Claro, con una hombre. potencia arrolladora, Arrolladora. cosa sin precedentes en la historia reciente política, ni siquiera en la historia del 19 ellos española. no son nada. Yo voy a decir una cosa, Paco, es que- ellos es no que- son nada en realidad. Ellos lo que están recogiendo es la indignación de la gente, nada Vamos a ver, más. es que ellos, sí. en el fondo, no hay nada. Si no os habéis dado cuenta No hay nada. de No que hay las ningún tipo de televisiones, estructura. las televisiones nacionales, bueno, algunas cadenas, ¿no? Algunas cadenas han cambiado el periodismo rosa, podríamos decirle, el periodismo del paparazzi y tal, persiguiendo a los famosos, por el Periodismo político. Claro, por el tema político. Porque, claro, en estos momentos hay una, como tú dices, una indignación y tal, y la gente quiere escuchar cosas nuevas y tal. Entonces, han descubierto que hay un nicho de audiencia Ya. y evidentemente lo están. Pero están yo no apareciendo creo, mira montones de- Fernando, no creo que es que porque las televisiones hayan subido en su estrategia hacia el nivel político, es porque los políticos han bajado al nivel de los programas rosa. No, yo creo Sí, que sí, son las yo televisiones. pienso que sí. No, Yo pienso que son sí. las televisiones. Los de suceso. Porque salvo algunos programas como el de Motos, ¿no? El de Pablo Motos, ¿no? Los demás programas que me han parecido es que tienen un nivel tan bajo, que no es que hayan subido los programas a los políticos, es que los políticos han bajado a esa basura televisiva. Y entonces lo que estamos haciendo es probablemente mediocrizar todavía más la propuesta política y el oficio político. Y, amigo mío, es grave, ¿eh? Sí. Es grave. Y eso tendrá responsabilidades, tendremos todos que sufrir las consecuencias antes que tarde. Y si Sí, no lo pero veréis. Yo me acuerdo que, ¿cómo se llamaba el arquitecto que estaba en el ayuntamiento que le decíamos Don Quijote? Hombre? Alfonso, ¿no? Alfonso decía que en la política se había producido la ley de Guesan, en el que la moneda mala retira de la circulación a la buena, ¿no? Que tiene una moneda de oro, la guarda y larga el billete, ¿no? Entonces él decía que después de la transición los políticos se fueron para casa todos, ¿no? Entonces, claro, entró el que de alguna forma, bueno, pues estaba disponible, ¿no? Y entonces, claro, eso ha ido degenerando. Y claro, nos encontramos con políticos que tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Que no saben ni hablar. ¿Cómo es posible que esto llegue a este Que es nivel, triste, ¿no? ¿eh? Pero esto es lo que hay. Y eso es lo que tenemos, ¿eh? Pero además dominan la ley del codo, de tal manera que, por ejemplo, yo hoy no podría entrar en política porque me Tú dan eres un tal buen número navajero, de codazos tú que dominas no- la ley de que la no manta tengo y el acceso. navajazo, no. Lo Pues mismo entonces que tú no puedes entonces, entrar en lo mismo que política, entonces te Manolo. llamaban, ahora tú no podrías entrar porque esta gente no te dejarían hacer Mira, ni hablar A siquiera, la ¿no? triste entraría.
el capitán Alatriste, el personaje de Pérez Reverte, entraría en política, porque era ducho con la espada, rápido con la manta y se embozaba con una gran facilidad. Está bien, está bien. De todas formas, hombre, yo creo que las municipales en la provincia de Huelva no nos van a sorprender mucho, quitando lo que es la capital, que es donde yo creo que está la incógnita, y algún otro municipio y tal, no porque, insisto, los dos partidos emergentes, uno ha cometido el error de no ir con su marca y el segundo tiene muy poca representatividad. Entonces va a ser unas elecciones municipales donde se va a jugar mucho a la persona, al candidato, y en ese sentido siempre se ha ido mucho conservadurismo. Si os analizáis la historia de los ayuntamientos, los alcaldes han perpetuado en muchos años. O sea, cada municipio se adapta a su alcalde o al alcalde del municipio y han permanecido. Algunos hasta como tú comentabas, el de la Carolina, que viene de la época del franquismo. Sí, por el Palacio. ¿Sabes? 40 años de alcalde y al final... y después siguió la democracia, siendo alcalde. Oye, y antes de que se termine el programa, que le quedan unos minutos, ¿por qué no somos valientes y hacemos una previsión del resultado electoral municipal en Huelva Capital y el que gane, o sea, el que pierda paga algo, por ejemplo? Yo me espero hasta los últimos días de que termine Ahora. Esto me acuerdas porque yo no voy a estar, porque voy de viaje. Yo espero, además hay un tanto importante a mí en esta provincia, José Luis, que es que estamos en romería del Rocío. Hombre, ahí los únicos que han respetado han sido los devotos de la Virgen de la Bella, los leperos, que hasta el martes no empieza, la campaña. Sí, Sí, pero que a nivel de población como Huelva Capital, el que no haya trabajado el voto por correo lo va a padecer. Y no lo han podido poner una semana después, no saben de ese mecanismo. Vamos a tener mucha abstención en la provincia. Mucha, y en toda la capital. Gente que se estaba posicionando ideológicamente o por voto con Podemos, con Ciudadanos, como no se presenta en la mayoría de los pueblos, se va a abstener, no va a votar. Pues ya tiene decidido su voto para las generales. En Huelva ciudad también depende. Bueno, mi pregunta, ¿no había posibilidad de que hubiera ido un domingo antes o un domingo después? ¿En Huelva capital? Lo que le suceda al recreativo también va por la Virgen del Rocío. Afectará el Rocío y afectará el recreativo de a nivel nacional, sí. Ese es el problema. ¿El qué? Que a nivel nacional. Estamos comentando que haber puesto una semana antes, una semana después, el día electoral, porque como coincide con... Han coincidido ya muchos años, Han coincidido. Muchos años, sí, porque yo creo que las municipales tienen marcada una fecha que es inamovible. Es inamovible. Son las únicas elecciones en las que no hay capacidad ninguna para adelantamiento de la misma, ni que los alcaldes tengan la posibilidad de, como ha hecho la presidenta de la Junta, de disolver. Que al final ha disuelto. Se ha disuelto lo que decíamos el otro día. Y ahora mismo para perder estabilidad. Se ha salido de la sartén y se ha metido en el fuego. Claro. Qué increíble, qué operación tan inteligente. ¿Qué consecuencias está teniendo desde un punto de vista también económico? Porque hay una paralización de la administración. Totalmente. Esto está previsto. Totalmente. Bueno, entonces no arriesgáis, ¿no? Bueno, pues ya está. Yo todavía no me arriesgo. Yo me comprometo a hacerle la última semana. La última semana no te arriesgas. El día 21. Yo sí me comprometo a hacer una porra. Yo quería invitar a los que nos están viendo a las jornadas que ponemos en marcha mañana en la Universidad de Huelva y en la Cristina sobre patrimonio cultural pesquero, que son importantes porque es una provincia con muchísima tradición, que el sector pesquero ha sufrido una transformación radical en los últimos 30 años, se están perdiendo costumbres, usos, profesiones, y tenemos que intentar conservarlo de alguna forma y además utilizarlo para el desarrollo turístico de la costa. Por ejemplo, pues quería invitar que la gente se acercara a la Universidad de Huelva mañana y quería también agradecer la colaboración de la principal entidad que nos ha financiado esta jornada, que es Caja Rural del Sur, que nos ha apoyado. Mañana tenemos una oración a primera hora, es a las 10:30 en la Facultad de Humanidades. Y el sábado en el Filgarum en Isla Cristina. Muy bien, nada, agradeceros a todos vuestra presencia en esta tertulia de semanal y hasta la próxima semana.